Buen día, jóvenes. El día de hoy, pues, aquí en un breve video trataré de explicarles con respecto a una pequeña parte que nos quedó pendiente sobre nuestro tema de el reino protista. Retomando un poco el tema acerca del que estamos abarcando, recordarán ustedes que indicamos que el reino protista, pues, está integrado de una gran diversidad de organismos, que incluye tanto a organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Nos indican que es muy variado en cuanto a sus forma de locomoción y también muy variado con respecto a su nutrición. Nos indican que son importantes productores de alimento y liberadores de oxígeno. Algunos también nos indican que causan enfermedades al ser humano. Para ello, indicamos que cuando nos describen sobre protistas, debemos relacionar esta palabra con respecto a los organismos. La diversidad radica con respecto a su locomoción y asimismo a su nutrición. De organismos entonces los podemos describir únicamente ya que a pesar de que esta diversidad está concentrada en algunos de tipo hongos, algunos de tipo plantas, no podemos encajarlos en el reino, por ejemplo, de los hongos en el reino fungi o con respecto a las plantas en el reino vegetal. Esto entonces no está permitido y debido a ello es que se calificarán o se clasificarán únicamente como organismos. Continuando entonces, estuvimos describiendo algunas de las características del reino protista, así como el organismo eucariota. Con respecto al organismo eucariota, habíamos descrito lo siguiente, que con respecto al organismo eucariota, se trata de organismos con un núcleo que está delimitado por una membrana y que carece de tejidos. Carece de tejidos porque recordemos que estos organismos en su mayoría son unicelulares. Y recordemos que la unificación de varias células es lo que constituye a cada uno de los tejidos. La siguiente que nos habla acerca del organismo unicelular y pluricelular, pues indicaremos que el tamaño de los protistas, que es muy variable, desde las formas microscópicas, las cuales son o hacen la referencia con respecto a los organismos unicelulares y asimismo hasta los organismos pluricelulares que están compuestos de varios metros de longitud. La tercera que nos indican es acerca de que habitan en gran variedad de lugares. Nos indican que se les halla en una gran variedad. Entre estas vamos a mencionar el suelo, el agua dulce, el fondo del océano, también el material orgánico en descomposición, entre otros lugares que tienen varias formas de nutrición. Indicaremos que algunos organismos eh, son autótrofos, otras son heterótrofas y algunas de ellas pueden ser tanto autótrofas como heterótrofas. Por ello es que se describe la variedad con respecto a la nutrición de estos organismos. Nos hablan de que tienen variedad de tipos de locomoción. Las tres formas en las cuales estos organismos van a movilizarse consiste en el aire, el agua y la tierra, que pueden formar quistes y esporras para su supervivencia. Estos organismos podrán constituir lo que son quistes y esporras. ¿En qué momento? Lo van a poder efectuar cuando estos carezcan o se encuentren en condiciones desfavorables, como lo que es la falta de agua y la falta de alimento, y de esta forma, al momento de constituir estos quistes, ellos almacenarán una especie de alimentación dentro de esto y con ello para poder sobrevivir. Lo último dice que tienen varias estrategias de reproducción. Vamos a indicar entonces que
Con respecto a las estrategias a las que se refiere, se describen tales como la reproducción asexual mediante la mitosis, la cual estuvimos abarcando en clases pasadas. También se lleva a cabo por medio de la bipartición, donde un organismo se divide en dos partes iguales y cada una de ellas pues conformará o constituirá lo que es a un descendiente. También podemos mencionar acerca de la gemación. Y con respecto a la gemación, pues al organismo le crecerá un brote, el cual, dicho brote, va a constituir a un descendiente. Y por último, lo que se describe como una división múltiple. Con ello, entonces, hemos descrito cada una de las características del reino protista. Tenemos la clasificación, la variación con respecto a la alimentación, pues ya la hemos descrito acerca de los organismos autótrofos, acerca de los organismos autótrofos y heterótrofos o únicamente los organismos heterótrofos. Con respecto a lo heterótrofo, pues indicaremos que son aquellos organismos que constituyen su propia alimentación, mientras que los heterótrofos son los que se alimentan de otros. Sin embargo, nos describen que hay organismos que van a poder fabricar su alimento, pero al mismo tiempo o en determinado momento podrán también alimentarse de otros organismos. Con respecto a los autótrofos fotosintéticos, algas o fitoplancton, como se les conoce a aquellos organismos de tipo vegetal, pero no califican dentro del reino vegetal. Aquí entonces nos están describiendo a varias coloraciones con respecto a las algas. Específicamente nos van a interesar su componente con respecto a su pigmentación. Las verdes nos indican que contienen clorofila, que pueden ser, dice, uni y pluricelulares. Inician las cadenas alimenticias en medios acuáticos. Las algas pardas contienen, dice, un pigmento llamado fucoxatina, que es similar al carotenoide. Recordemos que el carotenoide es una pigmentación accesoria que tienen las plantas y se desarrollan en algunas plantas cuando éstas irradian en sus hojas el color amarillo, el color rojo, entre otros colores. Las algas rojas nos indican que contienen un pigmento llamado ficoeritrina y una sustancia gelatinosa llamada agar que se usa como medio de cultivo. Cuando nos hablan de un medio de cultivo, se están refiriendo a una técnica de laboratorio, la cual se aplica para poder conservar, criar algún tipo de organismo, lo cual pueda contrarrestar a los efectos que causan enfermedades en el ser humano, lo cual lo realizan algunos de estos organismos protistas. Continuando con el mismo entonces, tenemos de ejemplificación los tipos de microorganismos patógenos. Con respecto a lo patógeno se va a referir a que causan un daño en la salud del ser humano. Los protozoos específicamente, que son como, son seres con células eucariotas, nos describen que no producen esporas. Son simplemente unicelulares, solo algunos son perjudiciales, perdón, para el ser humano y provocan enfermedades. La mayoría vive, dice, en agua o en ambiente húmedo sin causarnos daños. Continuando entonces con el mismo, nos describen acerca del protista, de los protistas autótrofos y heterótrofos. Nos están describiendo a un dinoflagelos, autótrofos o heterótrofos de vida libre, por lo general
presentan dos flagelos. Cuando nos indican que presentan estos dos flagelos, indicaremos que se describe o se le llaman flagelos a aquellas extremidades que podemos observar en este organismo. Tienen formas como de cola, las cuales van a describir a estos organismos. Asimismo, tenemos a euglenofitas. Nos indican, no tienen pared celular, tienen cloroplastos, son fuente de alimento para organismos que viven en el agua. Por aquí tenemos a otros protistas heterótrofos, el mastigóforos, que tienen flagelos, es decir, la cola que podemos observar por acá, que la mayoría son parásitos y causan enfermedades al ser humano. Los sarcodinos se mueven y se alimentan de pseudópodos. Unos tienen conchas y otros son parásitos como lo son las amebas. Los ciliados tienen cilicios. Para su locomoción se alimentan de bacterias. Como ejemplo nos describen el paramecium. Y con respecto a los cilios, se refieren a esta especie de espinas que podemos observar, que está rodeando a este organismo. Asimismo, el esporozoarios, que todos son parásitos, que no tienen cilios ni flagelos, es decir, que no presentan esas espinas que describimos con anterioridad, ni esta especie de cola para ellos. Nos indican que causan enfermedades, lo cual son de ejemplificación la malaria o el paludismo. Finalmente, la importancia biológica del reino protista nos indican que se utiliza en la industria farmacéutica, que son esenciales en las cadenas alimenticias acuáticas, depredadores naturales de algunas bacterias. Mediante su estudio ayudan a controlar enfermedades como el paludismo, la amebiasis, etc. También la importancia que tienen con respecto a producir el oxígeno. Esto es debido a que algunos de ellos, de ejemplificación, podemos mencionar a las algas que producen oxígeno en nuestro medio ambiente. Finalmente, entonces, pues, con ello describimos lo que es el reino protista. Y para ello, pues, voy a necesitar que, por favor, resuelvan lo que es el formulario que se encuentra en la plataforma de Classroom. Los veo en nuestra próxima clase. Que tengan feliz día. Los saludo entonces el día de mañana. Buen día para todos. Nos vemos.